Bendiciones, familia. Amén. Damos gracias a Dios por este día, este tiempo que el Señor nos ha regalado. Amén. Y eso es gracias a su gran amor, a su misericordia, Aleluya. a su bondad infinita y a su Amén. gracia. Gloria a Dios. Así es. Vamos a comenzar con una oración. Amén. Padre Celestial, Señor, te damos gracias gracias, Jesús. por este tiempo que nos has dado, Gracias, Señor. por el aire que respiramos, Señor, Gracias, Jesús. por tus provisiones y todos tus beneficios. Bendice a tus hijos, Señor, a tu pueblo, en cualquier lugar donde ellos se encuentren. Aleluya. Señor, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén. Aleluya. Lección número 6, según nuestro expositor. Aleluya. Para nosotros, el cuarto y el quinto juez. Porque estamos en Jueces, estudiando la historia de los jueces del pueblo de Israel. Y en esta lección podemos aprender y vamos a aprender, y si estamos atentos a la palabra del Señor, que Dios es todopoderoso. Amén. Y nos dice el Señor, según el expositor, voy a leer del expositor, que la verdad central del expositor nos lleva que mediante la fidelidad a Dios, las personas como nosotros, digo yo, eso lo digo yo, dice, menos pensadas son las empoderadas para hacer la voluntad de Dios. Sí, amén. Versículo. Este versículo, hermano, si no lo sacude, va a aprender un poco. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27. Amén. Y aquí sí que el Señor, por medio del apóstol, nos da una gran lección a todos, a todos, a todos. Y es que digo a todos, porque aquellos que yo iba a decir que se creen, sino que más bien que son así, y que nadie, o sea, son intocables, porque ellos son lo máximo que hay, sobre todo, o sea, en el ambiente donde ellos están, ¿verdad? Entonces, pero les dice el Señor, y para mostrarlo desde allí, que cuando la persona se enaltece, vamos a decir que se cree que está en una gran posición, que está en alto, en el militarismo se le llama alto rango, y no nos vamos a equivocar, también Dios tiene rangos, Sí. también lo tiene, porque Él tiene un ejército celestial, Sí, amén. y tiene un ejército terrenal, Así es. para la gloria de Dios, porque esa es su voluntad. Y para los que, los super héroes, les dice el Señor así, en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27. Lo necio del mundo escogió Dios. Amén. No fueron los humanos. No, Dios. Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. No que yo sé mucho, que yo tengo esto, que yo tengo lo otro y que a mí nadie me puede enseñar. Yo lo sé todo. Mire,
el Señor dice que lo necio del mundo Él los escogió para avergonzar a los sabios. Pero a los sabios de este mundo. De este mundo. ¿Ven? Y lo débil del mundo. Miren, 2 veces dice el Señor, necio del mundo, débil del mundo. O sea, en nuestra atmósfera, en nuestro sistema, el mundo humano escogió 2 veces el Señor Dios para avergonzar a los fuertes. David y Goliat. No, y más allá. Esta lección nos trae a recordar y ver cómo, o sea, que entendamos que cómo Dios en su voluntad prepara a personas que para el hombre son insignificantes. Y en la transformación que Dios les hace, vienen a ser más grandes que los poderosos que estaban delante de ellos. Delante de ellos. Dios, en su voluntad, Él escoge, elige, mejor dicho. Elige, es la palabra. Elige a sus siervos, quienes van a hacer su voluntad. Pero no los... Fíjense, vamos a ver aquí, pensemos. Porque estas personas, en la dispensación de los jueces, ya habían pasado 3 jueces anteriormente, que fue Otoniel, Adol y Sangar. Ahora, el 4.º juez para el pueblo de Israel, y esto de los jueces, hermanos, sucedió porque el pueblo de Israel no atendió al pacto que había hecho anteriormente con Moisés y con Josué. Pero cuando llegó Josué era una nueva generación. Era una nueva generación. Entonces tuvo que renovar el pacto. No era que iba a renovar el pacto, sino que les iba a recordar el primer pacto. Porque ellos se habían alejado. Y ese es el problema que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo, y ese es el problema que tenemos nosotros hoy. Hoy. En este día. En este tiempo. Porque sabiendo y conociendo las maravillas, el poder de Dios, nos desviamos a otras cosas. Y eso es lo que Dios no acepta, y por eso que el pueblo de Dios sufre. No me gusta esa palabra, pero se lamenta. Porque no trae ninguna bendición. El alejarse de Dios no trae nada bueno, porque las consecuencias que vienen después no son agradables. Y uno mismo lo sabe, pero no reconoce sus errores, no reconoce su falta. Y allí es donde está la complicación en nuestra relación con Él, con Dios. En este tiempo, hermano, vamos a estar enfocando en las Escrituras. Si usted tiene el expositor, y es recomendable que durante la semana
que viene para la otra clase, entonces se lea el expositor, el que tiene, ¿verdad? Expositor, para estar al tanto de qué se va a tratar. Y si tiene una pregunta o algo así, entonces se puede hacer conforme al desarrollo que se va dando la clase bajo el ojo bíblico, bajo la voluntad de Dios, porque tiene que estar escrito. Entonces, vamos a estar en el capítulo 4, comentando, capítulo 4, después el capítulo 6, y después el capítulo 7. Y lo que se va a tratar aquí es de puras batallas. De que los jueces eran así. Los jueces eran así. Los jueces son para traer juicio. Porque un juez es para eso, hacer justicia. Hacer justicia. No esperemos de un juez que vaya a andar por ahí. Bueno, ahora el sistema pues hay jueces que, bueno, es otra cosa. No quería decir eso, hermano, pero ya lo dijiste. Y se dejan sobornar, pues. Pero aquí no, porque era la liberación del pueblo de Israel. Así es que vamos a ir ahí, porque en primer lugar, la primera parte que nosotros tenemos aquí es que una mujer, mire, el cuarto juez, una mujer, que no habían hombres, sí había, sí había, pero ninguno tenía el corazón como lo tenía esta mujer. Wow. Por eso le dijo al Señor después, creo que lo vamos a tener aquí presente si es que estamos vivos, cuando el Señor iba a elegir, o ya había elegido al rey David, y mandó al profeta Samuel, y él se fijó en su hermosura, en su estatura, en su fortaleza, y le dijo al Señor, no es así, Samuel. Y era profeta de Dios. No es así, Samuel. En este tiempo, como siempre había sucedido, que cuando el juez terminaba su término y iba a comenzar el otro, el pueblo regresaba otra vez a pecar. A pecar. Trayéndolo a nosotros en nuestra memoria. Si Dios no hace lo que yo le pido, caemos en la misma situación del pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? Esclavitud de aquel que te va a oprimir, que te va a saquear, que te va a dejar en la pobreza, te va a dejar en la miseria. Y aquí vino el enemigo a robar, a matar y destruir. Aquí está. Desde esos tiempos, el Señor nos reveló a nosotros, a la iglesia, de que ese es el trabajo del enemigo. ¿Y por qué vino eso? Por la infidelidad y la idolatría. Amén. El pueblo estuvo sujeto a idolatría por su desobediencia al Señor. Y cualquier desobediente, cualquiera, yo estoy en ese grupo. Cualquier desobediente va a tener consecuencias y no agradables. Amén. Escrito está.
Y el pueblo estaba otra vez en lo mismo, pecando contra Dios, no creyéndole a Dios. Entonces Dios los entregó, porque como no obedecieron a Dios, esa era la recompensa que ellos tenían. Algunos aguantaban, pero ya cuando no aguantaban, empezaron a quejarse. ¿Y por qué se quejaban? Si es que esa no era la voluntad de Dios. Entonces nosotros, ¿por qué nos quejamos? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Escrito está. Y de allí venimos y le reclamamos al Señor. ¿Qué le vamos a reclamar? ¿Qué le vamos a reclamar? ¿Qué le vamos a responder a Él? La avispa, así es Débora. Dígame, hermano, quería decir algo. Sí, digo, eso es lo que pasa cuando uno obra en su propio pensamiento. Claro. Lo santo se le hace común y lo común se le hace santo y ya lo discierne entre sí, no, ya se va, así es ok. Y ahí está el problema. Y cuando Débora tomó esto de parte de Dios, el ciclo de la apostasía estaba. Sí. Y el Señor vio la fidelidad y el corazón de esta mujer. Según los escritores, a mí no me hay que creer, pero según unos historiadores, dicen que Débora era la nodriza de Raquel. Y Lepidot, que era su marido, que estaba casada con él, era servidor de Jacob. Eso lo dice el escritor, ¿verdad? No lo dice la Biblia. No lo emplea. Solamente dice que Raquel salió con su nodriza para irse a encontrar con Isaac. Y de allí, pero estaba casada con Libot. Tampoco dice la escritura nada de Libot. El historiador dice de que era un siervo de la casa de Jacob. Pero ahí vemos, entonces, si depende allí, el Señor lo que estaba viendo era el corazón de la mujer. La fidelidad de ella. Y ella tenía el ministerio, en ese tiempo era ministerio, que Dios daba directamente, profetiza. O sea, a ella no la podían engañar cualquiera de los mentirosos que no estaban de acuerdo y bajo la voluntad de Dios. Es que el que está bajo la voluntad de Dios, hermano, no puede ser engañado. Porque la verdad está en Él. Y no puede. Porque si la verdad de Él está en Él, tiene el don, ese regalo de Dios que discierne el espíritu de las personas. Sí. Y eligió a la mujer. Y en ese tiempo todo era gobernado por los varones, por los hombres, los varones, como siempre. Y en nuestra cultura le llamamos de otra manera, hermano. Sí. Pero ellos eran los que dominaban, pues, por decirlo así. Pero el Señor no vio a ninguno. ¿Cuál fuerte? No que tú eres fuerte. No que tú eres nada. Eres fuerte, pero como dice el proverbista, sabio en tu propia opinión. Sí. Pero delante de Dios, ¿por qué?
Porque lo necio del mundo escogió Dios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Qué iba a hacer Débora? Si en ese tiempo las mujeres, hermano, y como en algunas culturas todavía, hermano, cero al cociente. Son artefactos de uso nada más. Pero vino el Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y nos dio valor, sea hembra, sea varón, delante de Dios. Usted tiene alma, somos iguales. Amén. Así es. Delante de Dios. Si lo cree, bueno, y si no lo cree, pues es usted. Y ahí es donde comienza la apostasía. Porque no cree. La apostasía es no creer. La apostasía es incredulidad. Y incredulidad en contra de Dios. No en contra del que está predicando, no en contra del que está enseñando, no es en contra de Dios. Y la eligió a la mujer para liderar. Sí. Para liderar a un pueblo. Y a un pueblo rebelde. Pero la gracia, la obediencia que tenía ella, Dios, es que es Dios el que hace las cosas. Hermano, la llamó, la eligió y la respaldó en todo lo que había guerra. En ese tiempo tenían guerra. Y esta mujer no tomó una espada, no tomó una onda para liberar al pueblo de Israel, pero tenía el Espíritu de Dios, la dirección de Dios, y obedecía a Dios porque era fiel a su voluntad. Y este rey era malvado. Y para liberar al pueblo, le dijo, Dios le dio la inteligencia. Y le dice, llama a este hombre. Porque este Javín está tremendo. Lo tenía esclavizado al pueblo. Le dijo, y el capitán de su ejército es peor que él. Es peor que él. Y cuando Débora llamó a Barak, vea que estos nombres, hermanos, para los jueces, primero fue Otoniel, era judío. Adol, él era de la tribu de Benjamín. Sangar, a saber de dónde salió. La Biblia no la menciona y por eso no se habla mucho de él, pero liberó al pueblo de Israel. Sí. Porque dice, escrito está que con una quijada de bueyes mató a todos los enemigos del pueblo de Israel. Y entonces lo respetaron. Entonces, cuando Débora, que es de la tribu de Efraín, entonces agarró a Barak, de la tribu de Neftalí. Ellos sí tenían tribu. Entonces pertenecían. Y la traducción de Débora es avispa y la traducción de Barak es un rayo. Y le dio, o sea, Débora le dio la orden de parte de Dios que tenía que ir a la batalla. Sí. A la batalla. Y Barak, en el capítulo 4, verso 8, cuando Débora
pues de parte de Dios lo llamó. Entonces le dijo él, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si tú no fueres conmigo, no iré. Ahí estamos viendo la cosa. ¿Por qué Débora es la que entró al liderazgo? ¿Y los hombres? Si Dios le dio orden, ahora ve, yo te lo voy a entregar en tu mano. No quería, no, se sentía que no. Amén. Hasta que, no, Débora, si tú vas conmigo, o sea, tú eres la valiente entonces, ¿verdad? Si tú vas conmigo, yo voy. Producto de la apostasía. Producto de la apostasía. No era que él no pudiera ir, No, sino que era porque sabía que Dios estaba con ella. sí. No que él fuera cobarde, no fue que él temiera, sino que porque sabía que Dios estaba con ella. Porque ¿quién llamó a Débora? El Señor. ¿Y quién llamó a Barak? Débora. La diferencia entre el llamado de Dios y el llamado del hombre. Sí. Hay una diferencia ahí. Yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y no es que no estuvieran preparados, eran hombres de guerra, pero reconocí el poder de Dios operando en ellos. Reconocer. Reconocer. Esa es donde viene el respaldo de Dios. Y ella le dijo, para que no temiera, iré contigo, pero más no será. O sea que este hombre era cosa seria. Sí. Pero también reconocía el poder de Dios, el respaldo de Dios que tenía Débora. Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada, o sea, la gloria de la batalla Sí. que emprendes. Dice, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Es la historia que dice la palabra de Dios. O sea, ella no lo dejó. Ella no lo dejó. Pero ella, la batalla de ella, no era física. La guerra que ella estaba liberando era la espiritual de parte de Dios. Una mujer obediente a Dios y fiel. La fidelidad. La mujer, hermano, en las escrituras desempeña muchos ministerios que el Señor les ha dado a ellas. Algunas son compartidas con los hombres y otras no, son especiales para ella. En este caso, Débora es una mujer, leyendo, hermano, es una mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque era obediente y fiel a Dios. Ahí es donde ella ganó. Ganó. Y por eso Dios la eligió. Y por eso le dijo a Samuel, Samuel, no mires a su parentesco ni a su parecer, hombre. Dice, porque Dios no mira lo físico, lo bueno, lo guapo, lo hermosa, lo linda. Él no mira eso, Él lo que mira es el corazón. Y Débora tenía un corazón para el Señor. Y para estas instancias, según los historiadores,
Débora tenía 120 años. Aparte de tener experiencia, tenía la sabiduría de Dios. Y por eso juzgaba al pueblo de Israel. Por eso venían a ella. Mire, hermano, como ahora en nuestros días, yo he oído de la guerra que se ha librado en El Salvador. El presidente dijo, primero peleamos la guerra en el espíritu. Y cuando Dios nos dio la victoria, dice, entonces actuamos. Y por eso estamos como estamos hoy. O sea, la guerra se pelea primero espiritualmente. Y de ahí ya viene lo físico. Débora peleaba la guerra espiritual y Barak ejecutaba lo físico. Y el Señor le entregó en sus manos. Sí. Fue mandado para ejecutar en lo físico, Sí. pero en realidad Barak no tuvo nada que ver. No, pues él estaba No tuvo nada que ver. nomás de comandante. No tuvo nada que ver. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, ¿no he entregado yo a estos en tus manos? ¿No te he dicho ve? Sí. Mire cómo es el Señor. Es que el Señor, hermano, aleluya. Ven, lindo. El hombre no tiene que hacer, mire hermano, solamente cree, sé fiel, obedece. Hermano, pero si Dios lo está mandando, pues no tenemos disposición de hacer las cosas. Ahí va. Esa es otra cosa, hermano. Y Y Débora estaba dispuesta. ahí es donde está el problema del pueblo de Israel. Del que el Señor les daba la oportunidad a todos, a todo el pueblo, pero ellos no lo aceptaban. Ellos rehusaban, ¿ok? Como no, es que todo rebelde no tiene buena recompensa para con el Señor y del Señor. Porque se está rebelando contra el poderoso. Y cuando fue a la guerra, no tuvo nada que hacer. Entonces le dijo, mire quién hizo todo el trabajo para derrotar al mero, como dicen por ahí. Mire quién hizo el trabajo. Otra mujer. Amén. Y esa mujer la había profetizado Débora. Sí. Por mano de mujer. Así es que tuya no es la gloria, ¿verdad? No vayas a decirte que venías de aquí como campeón y todo eso. Nada. Es otra mujer la que va a derrotar al... Y es que, hermano, cuando el Señor dice una cosa, así es. Dice, no caerán por espada de hombre, van a caer por espada de Dios. Sí, amén. Porque todos los enemigos de Dios serán postrados bajo sus pies. Y todos los enemigos de Dios son los incrédulos, idólatras. Como vimos hace 3 clases, fueron más los que murieron, que mató Dios, que los que mató Jesús. Aquí se vuelve a repetir la historia. Sí. Sí, amén. Y se va a seguir repitiendo, nada más que ahora ya no es física, es espiritual. Para los que se queden cuando el Señor venga, entonces sí va a ser física. Sí. Otra vez. Por la infidelidad, la apostasía, desobediencia. Pecado. Y la paga del pecado. Muerte. Así es que el gran general del ejército cayó en manos de una mujer. Y la muerte que le dio esta mujer, con razón, dijo el proverbista, el predicador en esta ocasión. No, hombre, ten cuidado hasta con la que duerme contigo.
Pero en esta ocasión estaban en guerra, hermano. Y ninguna de las muertas, mira, que la paga del pecado, y es que Dios, hermano, Dios es amor. Él es amor. Pero es justo. Sí. Es bondadoso. Es misericordioso. Pero es juez. A Él no lo vamos a comprar con nada. No. Sé fiel hasta la muerte. Y ahí viene la recompensa. Pero si no, ahí estamos. Así es que el gran general salió huyendo. Porque el pueblo de Dios, el poder de Dios, hizo huir a su gran ejército. Que los israelitas, ¿qué traían? Nomás traían su lancita, bueno, según la palabra de Dios. Y aquel traía 900 y tantos carros errados. O sea, un carro errado, hermano, 100 personas delante de él, no prevalece. Pero fue la presencia de Dios, la promesa de Dios que les había dado, que los hizo huir. ¿Qué nos dice para nosotros? Dice, resistid al diablo y de vosotros. Mira. Y mire, hermano, en este caso, vienen con carros tremendos de guerra. La gente está preparada, ¿no? No es gente miedosa, pues. Es gente que está acostumbrada a tirarle la espada al que se pone enfrente. Y en este caso, hasta de los carros se bajaron. O sea, en un carro puedes huir más rápido, pero del temor que se apoderó de ellos, se bajaron de los carros y salieron corriendo para escapar por su vida, por lo que Dios había hecho ahí en el campo de batalla. Así como este gran guerrero, jefe de todos, y huyendo en descampada. Es que es un error huir de la presencia de Dios. Sí. ¿Qué va a esperar al final? ¿A dónde va? La muerte. A donde quiera. Y este general dio un ejército fuerte. Mire, por eso es que Efesios 6 nos dice bien claramente, hermano, que no tenemos esta guerra física, sino que es espiritual. El pueblo estaba peleando físicamente, pero el Señor estaba peleando espiritualmente por ellos. Amén. Él pelea por nosotros, hermano. Todo es creerle, serle fiel, adorarle, obedecerle. De allí nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Ellos estaban preparados, sí, estaban preparados. Todo eso allí. No, es que no es de ustedes la guerra, no es de ustedes la batalla, es mía. Amén. Yo pelearé por usted. Dios sigue defendiéndonos a nosotros. Pero esa es la base, la fe, creer, obedecer. Si no tenemos eso, hermano, en realidad vamos a tener que salir como este ejército. Corriendo, gritando y a morir. ¿Por qué? Débora no es la única mujer profeta en la Biblia. Hay muchas mujeres más. Hay muchas. La diferencia es que Débora, si es que conforme leí del historiador, entonces ella fue nodriza de Rebeca. Fue
profetiza. Y Que profetiza. juez. Juez y salmista. Sí, también. 4. Mire qué atributos y más. Y más. Como se va desarrollando así, porque también dice la palabra de Dios, o sea, está escrito, hermano, de que también dice cuando ella se levantó, dice, yo me levanté y fui como madre para Israel. O sea, otro atributo. atributo para el Señor. Y eso lo encontramos en el capítulo 5, en el verso 7 de Jueces, donde ella, aparte de eso, hermano, es que las mujeres cuando se dedican al Señor, hermano, son vasos, hermano, usados grandemente por el Señor. Grandemente cuando se obedece al Señor. Cuando se le cree al Señor. Y si no, porque hay que una mujer fue la madre de nuestro Salvador. Ahí vamos a parar con eso. Sí. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero es una mujer sabia, si obedece al Señor, si le cree al Señor, si guarda sus mandamientos. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a las piedras preciosas. Y largamente. Es una virtud. Sí. Es una virtud. Pero sigue la guerra. Porque el pueblo es rebelde cada vez que un juez terminaba su periodo, por decirlo así, su tiempo de estar allí, volvía otra vez a pecar en contra de Dios. Pasó el cuarto juez. Hermano, antes de pasar al otro, puedo notar yo en esta batalla, Císara venía con el pechito levantado, seguro que iba a ganar, porque su armamento era terrible, era tremendo. Aquellos venían a pelear porque Dios les había hablado por Débora que peleara, que fueran a pelear. Dios peleó por ellos. Y lo que es enfrentarse al poder de Dios. ¿Cómo salió Císara después? Humillado, corriendo, destruido, pidiéndole a la mujer que lo resguarde, que lo proteja, y que si llega alguien a preguntar diga que no, pero es que Dios ya había preparado, porque ya para él ya estaba hasta ahí. Sí. Qué bueno que viniste, aquí vas a morir. Sí, bienvenido. Dios, hermano, es que no nos podemos nosotros intervenir en los planes de Dios. No. Según él iba a escapar, estaba escapando de la guerra. Sí. Y supuestamente porque no quería morir. Pero él mismo, por pecaminoso, llegó al lugar donde terminó el fruto del pecado. La muerte. Dios usó a esta mujer, a Jael, para que hiciera por eso es que Débora le dijo, no te van a matar acá, en manos de una mujer vas a terminar. Y no era ella, estaba profetizando que era otra mujer. Claro, que había sido también de parte y estaba en la voluntad de Dios. Y otra vez terminó Débora, y otra vez el pueblo a hacer lo mismo, a pecar.
Si a nosotros el Señor no nos contesta una oración, no hace lo que nosotros queremos, a pecar. A desconfiar de Dios. A apartar la fe de Él. ¿Por qué? Porque no hizo lo que yo quería. Y este general creía que él iba a hacer lo que él quería hacer. Nunca pensó de que se estaba enfrentando contra el Todopoderoso. Y eso es lo que a nosotros también nos pasa. Que pensamos que Dios es una llanta de refacción. Que nada más cuando lo necesitamos, ahí sí tiene que estar Él. Error. De muerte. Entonces, como este pueblo terminó Débora su ministerio de juez, entonces vino el pueblo y dijo, nah, pues ya no tenemos juez otra vez. A pecar en contra de Dios. Y en contra de ellos mismos. Y en contra de ellos mismos. Entonces el Señor eligió a otro juez. Aleluya. Entonces eligió a Gedeón. No Gedeón. No, Gedeón. Y este Gedeón era un muchacho. Y cuando estaba, hermano, cuando el Señor lo eligió y lo encontró, él estaba sacudiendo el trigo para guardarlo e irlo a esconder, porque venían los madianitas y robaban todo lo que tenía el pueblo de Israel. ¿Qué dice la Escritura para nosotros? Que el diablo viene a robar. En aquel tiempo, estos venían a robarle al pueblo de Israel. ¿Y por qué venían ellos a robarles? Porque no obedecían a Dios. Por eso Dios permitía eso. Porque no lo obedecían a Él. Ellos creían y adoraban otras cosas. Ellos tenían sus dioses. Entonces, pero esos dioses no hacían nada por ellos. Los otros, entonces sí decían, ¿saben qué? De que este pueblo, a esta fecha, ya tienen trigo, ya tienen hijos, ya sus burros ya crecieron, sus camellos también, su ganado, todo está próspero. ¡Vamos! Y lo saqueaban. Le quitaban todo. Y si tenían cosechas allí y no tenían fruto, las destruían para que no tuvieran nada. Mire, estar en contra de Dios es cosa seria, hermano. Es cosa seria. Algunos se ríen porque son fructíferos hoy. Pero mañana el Señor es justo. A Él les había prometido, como a nosotros también nos ha prometido. Nos ha dado salvación y nos ha prometido vida eterna, donde allí nadie lo va a poder tocar. Nadie. Levantó a Gedeón. Entonces le digo, pero Gedeón, entonces la rebeldía del pueblo de Dios lo llevó. Es que Dios va tratando, hermano, de diferentes maneras para librar a su pueblo. Esta era la dispensación de los jueces.
Después, como el pueblo no se arregló con los jueces, vino la dispensación de los reyes, que tampoco le hicieron caso. Y después, como dicen por ahí, tantito peor, vino la dispensación de los profetas. Gedeón le dijo, cuando le encontró el Señor, un varón profeta. Y le digo al Señor, yo soy. Estoy en el capítulo 6, verso 10. Yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Si aquí se está predicando y nosotros, bueno, hay algunos que, bueno, aquí quizás no, pero en otras iglesias sí, TikTok, o durmiéndose. Si la palabra de Dios es la voz de Dios. Un error grande que tenemos. Está el predicador bien inspirado, porque se ha preparado para la palabra, y uno leyendo otro pasaje que no tiene nada que ver con lo que está predicando el predicador. ¿Y cuándo vamos a aprender así? O sea, no se obtiene conocimiento de Dios. Si no tenemos conocimiento de Dios, el Señor dice en su palabra, ¿por qué perece mi pueblo? Falta de conocimiento. Y entonces Gedeón, entonces el Señor, ¿por qué no habéis obedecido a mi voz? Y vino el ángel de Jehová. Gedeón no sabía con quién estaba hablando. No. Él no sabía con quién estaba hablando. Y él no tenía tribu. Él no era de la tribu de Israel. Él era este es mi pensamiento, hermano. Él era de los extranjeros que habitaban dentro del pueblo de Israel. Sí. Jezreel, su papá. Él era el que gobernaba, los escritores dicen gobernaba el clan. Entonces aquí nosotros si decimos clan es una pandilla. O sea, no pertenece a la sociedad real. Así. Y Jehová le dijo, el ángel le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, no era cualquier cosa, Gedeón. Pero Gedeón estaba dudando. Entonces, mirándole Jehová, lo miró. O sea, Gedeón, mírame, yo te veo. Desde allí cambió todo. Porque la mirada de Dios lo transformó. Porque creyó. Sí. Pero él, hermano, viéndole a Dios, es que él no sabía con quién estaba, hermano. Pero él no se daba cuenta que allá había una transformación en él. Y entonces le dijo Gedeón, he aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo, el menor, en la casa de mi padre. O sea, estoy demasiado joven. Estoy demasiado joven para ir a hacer esa clase de tarea. Manda a otro que sea más fuerte que yo. Más experimentado. Que sea hombre de guerra, pues me está mandando a la guerra, Señor. Y le dice el Señor, verso 16. Ciertamente, o sea, es verdad, no te he mentido lo que te prometí. Ciertamente, yo estaré contigo. Ay, hermano,
Mire, ya lo dije antes, pero mire, cuando el Señor lo llama, obedezca. Obedezcamos. A donde Él diga. A donde Él diga. Obedecer. Gedeón ni sabía para qué lo estaba preparando el Señor. Pero Él le había dicho antes. Y se lo volvió a confirmar. Ciertamente yo estaré contigo. Aleluya, amén. Respaldándolo al Señor. Y miren, la cosa aquí, vamos al capítulo 7. El tiempo nos ha avanzado. Y cuando, hermano, el ejército de enemigo de él, esta es la gran victoria que le dio el Señor. Que estos tenían un gran ejército. Dice la escritura que aparecían langostas, moscas tiradas en más que los granos de la arena del mar, a la orilla del mar. Estaban ahí. Y el Señor preparó un ejército. Aparte, el Gedeón era joven y no sabía nada. Y aparte el Señor le dijo que escogiera su ejército para adentrar allí. Y el Señor le dice, mire, Gedeón no sabía nada. Aquí ya había aumentado un poco la fe. Pero el ejército que llevaba, le dijo el Señor, le dice, cualquiera que lamiere las aguas en su lengua como lame el perro, ese vas a llevar a la guerra. Mire el ejército que estaba armando el Señor. Por eso nos dice la palabra del Señor. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Mire. Ok, el que la mira, sí, ya como los perros, esos son los que vas a llevar. Y eran 300 hombres. Pero mire, ahí viene la victoria, las instrucciones de parte de Dios. Y cuando estaban cerca del ejército, del enemigo, 300 hombres, lo dividió en 3 escuadrones. Estoy en el verso 16 del 7. Dio a todos ellos, miren lo que les dio, trompetas, con que derribaron las murallas de Jericó, trompetas, y con teas, que le eran así. Entonces todo el ejército, cuando ellos llegaron y tocaron las trompetas, todo el ejército contrario echó a correr dando gritos y huyendo. Verso 21. Y mire cómo pelea Jehová. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. O sea, ellos no mataron a nadie. El ejército de Dios no mató a nadie. Ellos solitos se mataron entre ellos, porque Dios le había dado la victoria. Él había prometido y Dios aquí estaba cumpliendo. La guerra no es nuestra, la guerra es de Dios. Pero tenemos que creer, obedecer. Ahí está la victoria. Padre Celestial, gracias por el tiempo que nos has dado hasta aquí. Ebenezer. Bendice a tu pueblo. En donde quiera que se encuentren, Señor. Abre, Señor, cada mente, Señor, y que cada corazón sea receptivo, Señor, y que nuestra voluntad esté dispuesta, Señor, a obedecerte. Para la honra y la gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Así sea. Amén.